Se encienden las alarmas en el penal de Mariona. ¿Qué pasó? Aquí te cuento. Además, la diputada Marlene Funes dice que tiene asco. ¿Será que viene un becerro en camino de eso y más? Hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, les recuerdo que active la campanita de las notificaciones si aún no lo ha hecho. En los últimos días los opositores dicen que están dando su voto y que de hecho Arena va a la delantera en el voto electrónico desde el exterior. Y hoy la magistrada del TSE le da el aval, le dice, miren, no es delito, puede contarnos por quién votó. Protege es a la persona, yo votante, de que nadie me pueda obligar a decir por quién voté. Nadie me puede obligar a divulgar en la papeleta o lo que sea, por cualquier medio, a decir por quién voté, pero creo que es una conducta autorreferente en el caso de que si yo decido enseñar el voto, si voté o no. O sea, delito no es, ni hay ninguna sanción por eso, en ese aspecto. Ahí escuchaban, delito no es, no hay ninguna sanción. Entonces, miren, gorgojitos, no se ahueven, enséñenos cómo supuestamente están votando masivamente por el chino o por don Beto Kuma, porque ayer escuchábamos a Ilse Bonilla que estaba con Álvaro Méndez y decían de que son muchas las personas y que están sorprendidos de todo ese apoyo que tienen de ese voto desde el exterior. Pues nos gustaría ver cómo supuestamente están votando por ellos, pero miren, nada, no se escucha nada, qué raro, ¿verdad? En cambio, por el otro lado, la gente que apoya Nuevas Ideas, miren. Vamos a votar, ¿me entendés? Fuerza Solidaria, José Javier Renderos, no. FMLN, Manuel Flores, no. Alianza Republicana, Arena, no. Abel Sánchez, no. Nuestro Tiempo, Luis Parada, no. Fraternidad Patriota Salvadoreña, no. Nuevas Ideas, Nayib Bukele. Bueno, y como este video son muchos los que circulan en las redes sociales del apoyo que está teniendo el candidato a la presidencia Bukele y claro, la bancada Cian, pero de ese supuesto apoyo que hay hacia Beto Kuma, hacia el chino o hacia Luis Parada, pues no se ve, pero bueno, por si estaban con el temor, por si estaban con el pendiente, ya escucharon a la presidenta del TSE decir, no es delito, usted es libre si quiere hacer público el hecho de que toda la gente sepa por quién votó. Y digo yo, ¿por qué se van a huevar, verdad? Al final el voto es secreto y será decisión de cada quien, pero yo digo, deberían de estar con orgullo para incentivar, para que a los demás les den ganas de votar. Cambiamos de tema para hablar de la niña Julia Evelyn, que a pesar del exitoso año, pues ella considera de que los crímenes, que los homicidios bajen, eso no quiere decir que seamos un país que vive en paz. Primer lugar en términos de índice de paz global es nuevamente aparece Costa Rica. Y entonces, porque la gente siempre, sí, pueden haber, eso está relacionado con asesinatos violentos, eso sí, pero no es lo único que define la seguridad de un país. La seguridad de un país, entre otras cosas, tiene que ver con, por ejemplo, respeto a los derechos humanos, porcentaje de la población que está en las cárceles, todo eso. Y El Salvador tiene el récord mundial tenemos la mayor tasa de encarcelamiento y en primer lugar. Bueno, sobre esto hablaba hace unos días la niña Julia y que de hecho también pues aproveché para darle respuesta, y es que efectivamente los índices que se toman en cuenta, los factores que se toman en cuenta para estas mediciones son muchos. En el tema de crímenes, sin duda El Salvador lidera, pero pues como ella dice, se toma en cuenta el hecho de cuántas personas hay en prisión. Y claro, pues si teníamos muchos mareros, vamos a tener muchos mareros presos y no por eso, uy no, eso va a elevar el índice, no los metamos presos, claro que no. Y hablando pues de los presos, ya vamos a hablar de la situación que se dio el día de hoy. Mientras tanto, desde Uruguay, el presidente ha dicho, miren, sin duda estamos copiando lo bueno y hemos tomado la experiencia de El Salvador. En este operativo se asemejan bastante
a otras imágenes que pudimos ver en otros países, líderes regionales, como por ejemplo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Es casualidad o fue fuente de inspiración para este operativo? Sí, no podemos desconocer, ¿verdad?, que el presidente Nayib Bukele hoy es una figura que ha ganado preponderancia. El Salvador, que antes de su llegada era el país más inseguro y de mayor criminalidad probablemente en el mundo, generó un cambio tremendo y eso ha llamado poderosamente la atención y eso le ha ganado una tremenda popularidad, no podemos desconocer eso. Por supuesto que siempre alienta ver a otros presidentes y ojalá que también lo que nosotros estamos haciendo aquí en Paraguay también sea un aliento para otros presidentes que probablemente hoy están en la duda a ver si realmente vale la pena. Vale la pena, yo no te puedo negar, la experiencia de El Salvador y de Nayib ha sido también un factor de aliento a enfrentar estos grupos criminales. Bueno, escuchaban la respuesta que estaba dando Santiago Peña, presidente de Paraguay. Ha sido un factor de aliento y ojalá, como él dice, pues que los demás presidentes se animen y como lo decía la presentadora de CNN, pues es un líder en la región, aunque la niña Julia dice que no es del todo así. Ahora vamos a hablar de la niña Marlene Funes, que ayer andaba bien con la lengua suelta la doñita. Y me llamaba la atención esas declaraciones donde ella dice que a ella le da asco. Pero no se preocupen, no es que va a haber ternerita, un becerro por ahí. No, ella dice que tiene asco porque no se imagina ella ser parte de la bancada Cian por el hecho pues que el presidente Bukele estuvo publicando varios videos sobre cómo la gente está feliz hoy gracias a que se tiene seguridad. Ella dice que utilizar ese tipo de imágenes le produce asco. Esta es una estrategia electoral. No tienen amor por la humanidad y juegan con la paz, la sangre y la dignidad del pueblo salvadoreño. A mí me diera asco pertenecer a una clase política que tiene que usar las lágrimas de una madre, de un padre o de una hija para pedir votos. Eso es abominable, sucio, quizás más grave que lo que hacían los delincuentes. Imagínense, así ha dicho que le da asco, es abominable, sucio, incluso el utilizar estas imágenes de gente que de hecho está agradecida con el presidente Bukele. Uy, no. Pero veamos, vamos a hacer un poquito de memoria, ¿verdad? Y vamos a hablar de este señor, ícono de la campaña de Mauricio Funes. Ahí quizás no les daba asco, ¿verdad? Y es que, por si no se acuerdan, este ancianito se llama Don Cervelio y estaba muy feliz con la pensión que se le otorgó nada más en época de campaña. El señor pues ya descansa en paz. Y ahí a Marlene Funes no le daba asco. Mi nombre es Arbelio de Jesús Núñez Alvarenga, 81 años de edad. Carmen de Jesús Mena de Núñez, porque soy casada. Como beneficiado de la pensión universal, era una vida bastante sacrificada. La pobreza. ¿Vio? Ahí el ancianito llorando, ¿verdad? ¿Y de qué se está la diputada quejando? De que, que le da asco que el presidente Bukele compartió unas imágenes de una persona que estaba agradecida porque hoy sí tiene seguridad. Antes, no, es que son la cosa más hipócrita, imagínense. Y saben lo peor de toda esa historia es que el señor prácticamente solo lo utilizaron para la campaña. Y ya después de eso no se acordaron de su pensión. Y ahí, pobre Don Cervelio. El video ese me llama la atención que decía, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando se nos vaya... Y efectivamente se nos fue Mauricio Funes. Este cambio que tuvo. Presidencia Funes. Se los vaya, quizás todos vamos, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro presidente. Que cuando se los vaya, quizás todos vamos a llorar. Mire, era una predicción, porque literal cuando se nos fue todo lloramos porque se fue con todo y el PIS y la Michi para Nicaragua, así que nos quedamos ahí llorando literal, ya sabía él, lo predijo que Funes se nos iba a ir, pero huyendo a Nicaragua. Bueno, como les decía,
ese tipo de imágenes eran las que utilizaba el FMLN y ahí no les daba asco. Como saben, hoy el presidente Bukele lidera, hoy sí les da asco a ellos de que se presenten esas imágenes de agradecimiento. Yo no sé por qué a alguien le va a dar asco el hecho de conocer casos de gente que, como lo decía, gente que cada día, si no les pagaba la renta, los podían matar, los obligaban a trabajar. Bueno, tantos casos que se han visto y eso le da asco a Marlene Funes. Ahora entendemos por qué no da el voto. Cambiamos de tema para hablar de lo que ha pasado hoy, y es que se encendieron las alarmas en penales. Yo no sé cómo hacen las mujeres, las mamás de los que están ahí, ¿verdad? De que tienen ahí sus angelitos guardados, porque inmediatamente llegan. Y es que le sacaron carrera hoy en penales a los que están ahí. Y bueno, empezó a circular un rumor que si habían matado a alguien adentro del penal de los custodios, que si habían muertos en en los reos. Bueno, había mucho caos y poca información. Y es que efectivamente uno como gobierno, el gobierno no puede andarles publicando y anunciando las cosas, porque lo que se estaba haciendo era una requisa para evitar, ya saben que en todo sistema siempre hay gente corrupta y eso es inevitable, y por eso es que se hacen al azar sin previo aviso. Estamos ejecutando requisas en todas las cárceles de El Salvador para descartar cualquier presencia de objetos ilícitos. Mantenemos el orden y disciplina, informaba Penales. De hecho, yo estaba viendo sus publicaciones y no han publicado de que se encontrara algo sospechoso. Ya ven que antes tenían pues armas, tenían navajas, tenían pues muchas cosas no permitidas, y es por eso que pues estas requisas se hacen al azar. Se les revisó todito, y no solo en el penal de Mariona, sino que a lo largo y ancho de todos los penales que hay en El Salvador. Ahí están las imágenes, mire, detalladamente. A ellos los sacaron a dar un paseíto para mientras los encargados de penales pues estaban ahí inspeccionando cada rinconcito, y afortunadamente pues, como lo informaba Penales, no ha pasado nada más que una requisa de rutina que pues, como les decía, asustó a varias mujeres ahí que llegaron inmediatamente al penal de Mariona. Buenos días, compañeros, estamos presentes en el penal de Mariona, ¿verdad? Hay diferentes hipótesis de lo que está pasando. Se supone que es una requisa, ¿verdad? No sabemos realmente, pero hay bastante presencia policial más que todo y personas a las afueras del penal. Buenos días, compañeros. Bueno, escuchaban parte de lo que preguntaban, cuestionaban los movimientos de víctimas, el movimiento de víctimas del régimen, que había llegado ahí con varias mujeres que se cuestionaban qué era lo que estaba pasando. Eso es lo que se ha informado. Saben, vamos a hablar un poco, cuando yo empecé a ver hoy en la mañana estas imágenes de la situación en penales, me quedé pensando, ¿serán las imágenes de Ecuador? Porque en Ecuador, como le hemos dicho, la situación está bien complicada. Creo que quizás a raíz de eso se tomó, miren, antes de que aquí llegue a pasar algo, vamos a hacer una requisa de sorpresa. Pero hoy el presidente Bukele, ayer les publicaba las declaraciones que daba, donde decía no es soplar y hacer botella. Hoy el presidente Bukele comparte ese video que hace unos meses él mismo compartió y dice, hace algún tiempo, pero aplica para hoy. Porque todos dicen, miren en qué momento los organismos internacionales se van a poner a condenar lo que está pasando en Ecuador, cuando vamos a ver a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Porque estos criminales en Ecuador salen a las calles y están matando a civiles, a personas que no tienen nada que ver con sus organizaciones. Entonces ahí esperamos que salgan, como esperamos durante muchos años aquí, que se pronunciaran por los derechos humanos de los humanos, que sí somos derechos, que sí somos, que cumplimos con la ley.
Pero no, ¿verdad? Hasta el momento, silencio. Por eso que el presidente Bukele dice, estas palabras siguen aplicando y sobre todo en la situación que está viviendo Ecuador. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los... Bueno, escuchaban las declaraciones que daba hace un tiempo el presidente Bukele, que como él mismo ha dicho, aplica para hoy. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha dicho que va a seguir en este combate a los criminales y como decía el presidente Bukele, vamos a ver cómo actúa la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ha llevado a juicio a el Estado salvadoreño. ¿Defendiendo los derechos de ustedes, persona honrada? No. Defendiendo los derechos de los que están en el centro de confinamiento del terrorismo. Que por qué se les da solo frijoles y tortillas, que sí porque no se les da más tiempo en el patio, que salgan a tomar el sol, que sí porque no se les va a dar esa oportunidad de reinsertarse a la sociedad. Como si no se les ha explicado 1000 veces que son líderes de las maras, no oportunidad. Yo creo que ningún salvadoreño se las quiere dar a esos que están ahí ya condenados. Y por todas esas situaciones que se han dado durante el régimen, el Estado salvadoreño ha sido llevado a la corte. Y el presidente Bukele decía, cuando estas situaciones se dan, un presidente tiene que decidir o la buena imagen ante la comunidad internacional y sigo con mi plan de seguridad, o cedo las presiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así que, bueno, por el momento, lo que se ha visto en redes sociales, parece que Daniel Noboa va a seguir, presidente de Ecuador, va a seguir con la lucha contra estos criminales y no se va a dejar doblegar. Los mejores éxitos les deseamos y bueno, yo creo que pues si quiere dejarse asesorar, yo creo que el presidente Bukele estaría dispuesto a ayudarlo en ese sentido. Ya le pidió, estaba leyendo en redes sociales, por ejemplo, al presidente de Colombia, que se lleve a los más de 1.500 presos colombianos que están en Ecuador. Se los va a deportar, ha dicho. Pero cambiemos de tema para hablar del chino, que le ha hecho un reto al presidente Bukele. Al fin el chino hace una propuesta que no se la ha robado a nadie. Y es que a raíz de que le dieron en la nuca al monumento de la corrupción que había hecho el FMLN, pues ahora el chino sale con la propuesta, el reto del presidente Bukele, que le den en la nuca también al monumento de Chafik Handal. ¿Por qué no destruyen el monumento de Chafik? Pues ahí por ¿cómo se llama? Por Mexicano, ahí en el redondel. ¿Por qué no lo destruyen? Los retos que lo destruyan también, señor ministro de la República. ¿Ah? ¿Por qué no destruyen? Bueno, yo diría no le dé ideas, ¿verdad? Porque después andan llorando, porque por ese monumento sí que se han pegado su chillada, así que mejor y no dé más ideas. Parte de lo que ha estado pasando en el acontecer político este día, como siempre les recuerdo que si aún no lo ha hecho, miren, activa la campanita de las notificaciones, gracias a aquellos que también ya hicieron su compra de la camiseta en Amazon, para quienes me estaban preguntando que por ahí había recibido varios correos. En su aplicación de Amazon, ingresa, escribe la fiscal SV y puede comprar este y otros diseños que hay allí en la página de Amazon, hasta la comodidad de que le llegue su producto hasta la puerta de su casa. Gracias a todos, nos veremos mañana con más información. Saludos y pórtense bien.